gusto saludarles. Hoy es día jueves 3 de abril del año 2025. Como siempre, estamos ya listos aquí en Impacto BTV Matutino para compartir con ustedes lo que está pasando en el territorio nacional y también noticias internacionales. Buenos días, Andrómeda. Buenos días, Ani. Buenos días a cada uno de nuestros televidentes. Y como usted lo manifestaba, ya están más que preparados nuestros equipos informativos en varias partes del país para llevarle hasta cada uno de sus hogares todas estas noticias tan importantes que han trascendido en el territorio hondureño durante las últimas horas y, por supuesto, también en el campo internacional. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. A través de una conferencia de prensa, autoridades de gobierno y representantes de los trabajadores acordaron un aumento salarial de 1.400 lempiras a los empleados públicos adscritos a servicio civil con retroactivo desde enero. También le damos a conocer esta lamentable noticia, y es que encuentran en un río sin vida a una señora reportada como desaparecida días atrás en San Francisco de Yojoa. Y también Roberto Contreras denuncia hostigamiento y maltrato a sus representantes dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y en noticias internacionales le ampliamos la información sobre la Asamblea Legislativa que aprobó 30 días más de régimen de excepción en El Salvador, clave en la estrategia de Nayib Bukele contra las pandillas. Iniciamos de lleno con las informaciones y como lo habíamos anunciado antes en una conferencia de prensa en las últimas horas en Casa de Gobierno, las autoridades han anunciado que llegaron a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para un aumento salarial de 1.400 lempiras a los empleados públicos que están adscritos a servicio civil. Escuchemos. Aplicar un ajuste salarial de 1.400 lempiras para el año 2025 a todos los servidores y funcionarios públicos de la Administración Central con acuerdo, con contrato o por jornal, vigentes el 31 de diciembre del año 2024 de las instituciones adscritas al régimen de servicio civil y que continúen laborando en el presente ejercicio fiscal. Para efectos del cálculo del 13º mes de salario en concepto de aguinaldo, 14º mes de salario en concepto de compensación social y vacaciones, se tomará en cuenta el ajuste salarial acordado en esta fecha. También, a propósito de los quinquenios, la cláusula tercera habla que los quinquenios reciben un aumento, pero también son revalorizados los quinquenios. Es un aumento acumulativo al quinquenio, que creo que alcanza ya los 650 lempiras. 700 lempiras. 750 lempiras, la revalorización de los quinquenios. Y en temas políticos le damos a conocer que hostigamiento y también maltrato ha denunciado por parte de sus representantes dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras, quien disputa la presidencia de este ente político. Lo que ha existido es una actitud de hostigamiento, marginamiento y maltrato a nuestros 8 representantes que tenemos cuidando nuestros votos dentro del Consejo Central Electoral.
La pregunta esta tarde es, ¿por qué razón sigue siendo este proceso eleccionario dentro del Consejo Central del Partido Liberal tan hermético y tan secreto que están tratando de hacer? Pues ahorita les voy a dar un corte de lo que sucedió después de las declaraciones de la abogada Maribel Espinosa, quien ayer certificó y admitió lo que es el triunfo de nuestra candidatura por un margen el día de ayer de un 7%. Actualmente acabo de recibir un corte de extraoficial en el cual existe un cómputo de 392,000 votos registrados en el sistema. Ahora, en otras informaciones, le damos a conocer que entes de sociedad civil ven de forma positiva las últimas acciones que ha desplegado el Ministerio Público. Sin embargo, aseguran que es necesario que se logre requerir a los actores intelectuales que ocasionaron estas incidencias en las elecciones primarias. Después del despliegue de requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público, expertos en temas electorales esperan que estas acciones no sean una cortina de humo para entorpecer la declaratoria de las elecciones, la cual está programada para el 8 de abril. Además, aseguran que existe un ingrediente político por parte del actual gobierno. Que este boicot solo pudo venir desde el gobierno en complicidad con las organizaciones. No hay forma que el Partido Nacional o el Partido Liberal hayan incidido en las Fuerzas Armadas o en los contratos. No hay forma, o en la distribución de materiales. Los únicos que pueden hacer eso es el partido de gobierno. Entonces, es obvio que el fiscal general fue puesto ahí, digamos, con la bendición del partido de gobierno, pertenece, o sea, al partido de gobierno. Asimismo, expertos legales son del criterio que el Ministerio Público lo que hizo solo fue calmar la presión mediática en los medios de comunicación, agregando que la investigación se debe de ampliar a otras personas que también están involucradas. Creo que la presentación de estos requerimientos obedece a esa presión y lo que esperaría que no sean los únicos que se presenten, ya que es mi criterio y el de muchas personas que ahí no son todos los que están ni están todos los que son. En lo particular tengo mi reserva en cuanto a la responsabilidad que puede tener el contratista que firmó ese contrato con el CNE. Por otra parte, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, asegura que el gobierno no tiene nada que ver en lo ocurrido en el proceso electoral primario. Asimismo, manifestó que se espera que los entes de justicia encuentren a los verdaderos responsables. Yo creo que, como le digo, debe de parar la farsa, la manipulación y ser claros, o sea, ¿quién maneja las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral? El Consejo Nacional Electoral. ¿El gobierno tiene algo que ver? No, el gobierno hizo lo propio, si había que prestar vehículos, si había que hacerlo como se hace en todo el proceso electoral. Nosotros fuimos de manera transparente, se apoyó el proceso en todo lo que hemos estado. Por ejemplo, en el caso de la Cancillería, nosotros firmamos convenios con la OEA para la... El Ministerio Público anunció más requerimientos fiscales y se espera que los consejeros del Consejo Nacional Electoral rindan su declaración el próximo 10 de abril. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Entre tanto, miembros de sociedad civil ven con buenos ojos todas estas acciones desplegadas por parte del Ministerio Público en cuanto a las investigaciones de las irregularidades suscitadas el 9 de marzo. Pero también manifiestan que es importante dar con las personas intelectuales que realizaron estas órdenes. Primeras acciones del fiscal general en la presentación de 2 requerimientos fiscales, pues lo vemos bastante esperanzador cuando no se trate de una justicia selectiva, para empezar, y que se trate de una investigación sustentada en pruebas y evidencias. Es importante destacar que los 2 requerimientos fiscales, si bien es cierto, se habla de llegar a los actores intelectuales del delito y todos estos escenarios de suspicacia que han pasado en torno a estos eventos, es muy importante señalar que la línea de acción investigativa que lleva por los momentos el fiscal del Ministerio Público, si vemos, el primer requerimiento va en torno a la comisión evaluadora o la comisión de dictamen técnico. Porque, es decir, en este proceso de compras y contrataciones es donde se da el origen, el vicio que empieza pues este problema de las elecciones.
Siguiendo con la agenda, también le informamos que la presentación voluntaria de Carlos Fonseca, encargado de la empresa de transporte del material electoral durante las elecciones primarias, fue suspendido debido a una complicación médica. Sin embargo, pese a lo registrado, sus declaraciones generaron controversia debido a las nuevas versiones sobre las irregularidades suscitadas el pasado 9 de marzo. Obedeciendo a lo que estima la ley, el representante de Ingeniería y Transporte de las Maletas Electorales del Consejo Nacional Electoral llegó a los tribunales de justicia para comparecer de forma voluntaria a su audiencia de declaración de imputado tras acusársele por las irregularidades en la distribución de las mismas y aseguró que la guerra política está salpicando a las personas inocentes. Cachureco y toda la cosa, ahora ya cambió la nómina porque mi socio realmente es de libre, entonces no sé, aquí es una situación que están tratando de levantar una cortina de humo con este tema para afectar el transporte, pero lo que quieren tapar es el verdadero problema, el verdadero conflicto de interés que es visible dentro del Consejo Nacional Electoral. Que todo está llevándolo a un juego y lo que están haciendo es tratando de echarle el clavo a alguien para quitarse de ellos de encima. Porque hay una guerra interna entre los partidos por mostrarse fuertes ante la ciudadanía y eso. Antes de ingresar a su audiencia, Fonseca fue trasladado a una clínica privada tras haber sufrido una descompensación física, a lo que su defensa legal arguye no es ninguna estrategia para dilatar el caso y enfatizó que no existe ningún arraigo de su cliente con Oscar René Aguilera y Bernardo Aguilera en la adjudicación de este proceso. Una dilatoria, sino que qué podemos hacer si en la audiencia, qué podría hacer el juez. Si don Carlos se desmayaba en la mera audiencia, ahí no hay médicos, ahí no hay nada de emergencia, por lo tanto preferimos nosotros mejor ingresarlo a una clínica y que se suspenda la audiencia y se señale una nueva audiencia, ya con la familiar, ningún pariente del señor Oscar Aguilera o del señor Fonseca, como andan en las redes, es totalmente legal. Ahora, si la junta nominadora fuera integrada por un familiar cercano a los que ganaron la licitación, eso sí es prohibido por la ley de contratación del Estado. Tras lo registrado, autoridades judiciales afirman el juez señalará una nueva fecha para dictaminar la continuidad del proceso, siempre y cuando sea notificado por su defensa legal mediante la justificante de su falta por su causa médica. Él tiene que traer su respaldo, que sería una constancia médica, entonces el juez pues posiblemente podría estar reprogramando esta audiencia. La justificación, ¿verdad?, que sea respaldada, una justificación de que por qué no se presentó este día, pero recordemos de que todavía están vigentes las órdenes de captura. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y en cuanto a esta información que se ha desplegado del aumento al salario mínimo o el salario de los empleados públicos en el país que estén adscritos a lo que es servicio civil, nuestra compañera Cintia López a esta hora de la mañana nos amplía más estas opiniones, si están a favor o no de este incremento, debería ser más o está justo en 1.400 lempiras lo que sería reconocido. Con usted, Cintia. Así, buenos días, compañeras en estudio, televidentes de Impacto BTV Matutino. Como bien lo mencionan, ya surgen reacciones en torno a este aumento que se ha otorgado a los empleados públicos. Más de 43,000 burócratas van a recibir este beneficio, don Victorino, del aumento de 1.400 lempiras al salario mensualmente. Como representante de Gremipe, ¿usted cómo ve esta situación? Mire, realmente que nosotros están disparándole los opilotes a las escopetas. No estamos en contra del incremento, pero sí de la injusticia como tratan a las personas. No hay eficiencia, no hay eficacia dentro del proceso de responsabilidades que debemos de tener hacia cada ser humano. El incremento en estos momentos que no hay circulante, que el Producto Interno Bruto ha bajado tremendamente y estamos dependiendo de las micros y de las remesas, no es el momento oportuno. Si hablamos frontalizado a un país en crecimiento y desarrollo, pero si hablamos beneficiando las roscas políticas, es el momento más indicado. Yo creo que el pueblo tiene que reflexionar, tiene que meditar y hacer análisis, que está bien recibir eso,
pero que tuviéramos un cambio de actitud permanente, continua, para que la gente reciba esa oportunidad que tanto necesita. ¿Cómo puede catalogar usted este aumento? Mire, 60 millones de lempiras al mes, yo creo que se pueden hacer muchas cosas más efectivas que tanto se necesitan, como es la salud y la educación, prioridad la educación, y la micro y pequeña empresa, donde generaríamos mayor trabajo, y eso se volcaría un efecto multiplicador 3 veces más beneficioso que incrementar a los burócratas que no hacen absolutamente nada más que quedar bien con el político y no les importa dar un servicio de calidad. Justamente en año político se da este aumento, bueno, que además pues carga las finanzas estatales que se destinan mayormente a pago de sueldos y salarios. Mire, nosotros tenemos un pueblo con la regla de la excepción, timorato, indolente, que vende su necesidad a cambio de una migaja o se compromete a cambio de sueldos como el caso que estamos viendo. Eso no puede seguir, eso no puede ser. Tenemos hombres y mujeres capaces de que puedan ocupar esos espacios y son ustedes los jóvenes, todos nosotros los hondureños, volcarnos masivamente para poder evitar de que sigan los mismos y como pasó anteriormente que trabajamos para traer algo nuevo pero nos salió peor el tiro que la culata. Eso no puede seguir, eso no puede ser. Analicemos, reflexionemos para que tengamos un país como nos merecemos. También otros critican que, bueno, mientras se da este aumento a los burócratas, hay médicos que están peleando para que se les pague lo que se les adeuda de su salario. Es que mire que todo está al revés en nuestro país. Estamos trayendo médicos foráneos, voy a ser puntual, de Cuba, para pagarles sueldos en vez de contratar los nuestros. ¿Para qué es? Para mantener un sistema que ya colapsó hace años en Cuba. Eso es lo que estamos haciendo, facilitándonos para eso, cuando mientras tanto nuestra gente criolla, hondureña, genuinamente está yéndose a las calles para que le paguen un mísero sueldo, como son los médicos y los maestros. Bien, muchísimas gracias a don Victorino Carranza, presidente de Gremipe. Escuchaba usted pues su reacción en torno a este aumento que ha brindado el gobierno a los burócratas. Más de 43,000 adscritos a servicio civil que recibirán un aumento de 1.400 lempiras retroactivo desde el mes de enero. La información a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Bueno, gracias a nuestra compañera Cintia López. Estas son las reacciones que surgen de los diversos sectores de este anuncio en las últimas horas del aumento salarial a los empleados del gobierno, justamente adscritos al servicio civil. Siguiendo con las informaciones, ahora le damos a conocer que miembros del oficialismo ven de forma positiva la deducción de salarios a parlamentarios que falten a sesiones luego de que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso instruyera como favorable esta medida. Sin embargo, reconocen que para que sea aprobada deberá ser sometida a pleno. Correcto, que se le deduzca las responsabilidades a los que no llegan a trabajar. Sin embargo, esto ya está contemplado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y es una atribución del presidente del Congreso de deducir, pero también es una atribución del presidente del Congreso Nacional a convocar a las sesiones. Hoy no podemos definir quién llega o quién no llega porque no hay convocatoria. Eso también tiene que regularse también en la ley que el presidente del Congreso Nacional tiene que convocar, porque hay algunos diputados que hoy no están asistiendo al Congreso porque no están incluidos en comisiones, por ejemplo. Entonces también tiene que reglamentarse el que todos los diputados por igual tengan funciones en las comisiones, en las distintas comisiones que se establecen en el Congreso Nacional, que hasta hoy es una atribución completamente del presidente del Congreso. También y en medio de las opiniones divididas referente a si será factible o no lo que es esta propuesta de suspender el pago a los diputados que no asistan al Congreso Nacional, hay quienes manifiestan que realmente no será factible porque se necesitan estos votos para ser aprobado. Eso no va a pasar, porque ¿quiénes lo van a aprobar? Los mismos diputados. Eso no va a pasar. Sí creo que la sociedad civil y los miembros honestos de los partidos políticos, que estoy seguro que son la mayoría, deben de exigirle a sus diputados más trabajo.
Ahora en temas de salud, la paciente Alejandra Enríquez, sobreviviente del accidente aéreo en Roatán, expresó agradecimiento a todo el personal del Hospital Regional del Norte del ISSSTE que estuvo con ella en su recuperación. En su mensaje destacó la labor de médicos, cirujanos, ortopedistas, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, psicólogos, nutricionistas y todo el equipo médico que la acompañó durante el difícil proceso. La joven ya ha retornado a su hogar junto a sus familiares. Del accidente aéreo y este video es para agradecer infinitamente a todo el personal del seguro, que sin ellos no hubiera sido igual mi recuperación, a la licenciada, a la nutrióloga, a la psicóloga, a la terapeuta, a las ortopedas, a las enfermeras que estuvieron conmigo día tras día a pesar de su cansancio, me sacaron muchas sonrisas y hicieron que eso fuera posible. Estoy muy agradecida y hoy pues ya me puedo ir a mi casa. Estoy muy alegre y agradecida con Dios. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Estoy muy agradecida. Y siempre en temas de salud, en redes sociales circula información sobre un alarmante incremento de casos de VIH en San Pedro Sula. Sin embargo, las autoridades del Servicio de Atención Integrada aclaran que no es cierto. Manifiestan que el flujo de pacientes se mantiene similar al de años anteriores. Nosotros no hemos visto una alza de casos. Seguimos teniendo VIH como lo hemos tenido a lo largo del año 2024 y ahora 2025. No es cierto que hemos tenido más casos. El Hospital Mario Catarino Rivas tiene en su registro 26 casos nuevos en el primer trimestre de este año. Igual que el año pasado, no ha habido un aumento significativo. Quisiéramos decir que no hacemos diagnósticos, pero lo seguimos haciendo, pero no de una manera alarmada como se ha dado a conocer en los medios de comunicación. Queremos visibilizar el tema de VIH, pero queremos hacerlo con educación, que la gente sepa cuáles son las formas en que uno puede estar en riesgo de adquirir el VIH y que sepa también que existe una manera gratuita de poder hacer la prueba, digamos, en todos los servicios de atención integral del país, que en alrededor del país hay 64 servicios de atención integral donde las personas pueden abocarse. Y siguiendo con las noticias, le damos a conocer que la Secretaría de Salud justamente anunció que agilizará los pagos pendientes a los médicos residentes que prestaron sus servicios en los hospitales públicos en el país luego de las asambleas informativas desarrolladas. No son la mayoría. Esta Secretaría de Salud ha cumplido con el pago de la mayoría de salarios de los trabajadores de la salud, es decir, de las personas, por ejemplo, que tienen plaza, la totalidad de esas más de 31,000 personas, justo que hemos aumentado las plazas de 16,000 a 31,000, se les está cumpliendo su salario. Y el diputado del Partido Libertad y Refundación, doctor también Marco Eliud Girón, justamente, pues él confía en que las asambleas del Colegio Médico nos sirvan para impulsar a alguien, así como en el 2019 que presidenta de esta institución la utilizó como plataforma política, agregó el diputado. Mire que en un año político donde vienen las elecciones generales, cualquier situación pues se presta a suspicacias. Y es que la vez pasada, la Junta Directiva del Colegio Médico, cuando estuvimos en una lucha contra la privatización de la salud y la educación, la expresidenta de ese entonces se lanzó a una candidatura, a pesar de que nosotros le pedimos la renuncia como presidenta del Colegio Médico. Y hay un antecedente histórico que no queremos que se repita. No queremos que nuestro glorioso Colegio Médico de Honduras, que es nuestro sindicato, vaya a ser utilizado como plataforma política para eventuales candidaturas a aspiraciones personales. Por eso hacemos un llamado tanto a las autoridades de salud como a las autoridades del Colegio Médico para que se sienten a dialogar.
Y en temas económicos le damos a conocer sobre la licitación para lo que es la construcción de la represa El Tablón, donde justamente se destacó la preocupación por parte de los productores agrícolas y también ganaderos del Valle de Quimistán, debido a que sufrirán inundaciones en sus terrenos, ya que existe en esta zona pues una falla millonaria. Inversiones serán afectadas con la calamidad de la obra en cuanto a la infraestructura, manifiesta. Ya la ENE debió venir a decirnos a nosotros qué es lo que ellos consideran impacto. ¿Cuál mesa técnica? Una mesa técnica después de que todo está consumado. La construcción de la represa El Tablón en el río Chamelecón encarna para miles de personas que habitan en la zona norte una esperanza para que se mitiguen las temidas inundaciones en épocas de lluvia. Pero para los productores agrícolas y ganaderos del Valle de Quimistán representa la pérdida de millones de lempiras invertidos en ese lugar. Hay proyectos de más de 150, 200 millones de lempiras que se han hecho para poder producir, en el cual van a ser afectados al 100% según lo que se habla, donde iría la cortina, y nadie se ha acercado a estos productores o a estos pobladores para decirles las reglas claras cómo se va a manejar este tema. Creo que es indispensable que se convoque a todos los pobladores de las zonas afectadas para poder socializar el proyecto. Creo, como le dije anteriormente, que los pobladores de allá están claros de que es un beneficio para mucha gente también en el Valle de Sula, pero buscar la menor afectación posible y en caso de ser afectados que se le pueda indemnizar de una manera real y no en bonos, como le decía yo, a largo plazo. Eso no le sirve a nadie. Mientras que desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organismo que ha insistido en la construcción de la importante obra, señalan que desde el gobierno ya se debe trabajar en la compensación para todos los que serán afectados. La última etapa que tenemos ahorita, especialmente el gobierno, tiene que concentrar en ver el tema social del proyecto, a compensar toda esa población que van a ser afectados, siempre buscando el bienestar de la mayoría de la población, especialmente el área del Valle de Sula. Ese sacrificio que ellos tienen, pero sí nosotros estamos muy claros y muy seguros que el gobierno va a dar las compensaciones correctas y necesarias para que ellos no sean perjudicados y puedan moverse a otras posiciones donde no van a ser afectados. Según la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula, se estima un total de 1.700 millones de lempiras en pérdidas con la ejecución de la obra, pues se afectarían unas 1.200 hectáreas donde se cultiva caña de azúcar, plátano, piña, ganado y granjas avícolas. Dicha situación podría convertirse en un fuerte obstáculo para la construcción de la anhelada represa El Tablón, que se espera se construya desde hace 50 años. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Ahora mismo le compartimos esta información que ha surgido hace algunos minutos en las páginas oficiales del Ministerio Público, donde dan a conocer lo siguiente, y es que ellos están anunciando allanamientos, capturas y aseguramientos contra estructuras criminales dedicadas al lavado de activos y también delitos conexos. El Ministerio Público ejecuta la operación Imperio con 17 allanamientos de morada, 14 inspecciones y 68 aseguramientos de bienes en Atlántida Francisco Morazán en relación a una estructura dedicada al lavado de activos derivado de actividades del narcotráfico. Las acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito recaen sobre 6 inmuebles, 45 vehículos y 17 sociedades mercantiles. El caso surge a raíz del decomiso efectuado el 8 de octubre del 2018 de casi $150,000 que iban ocultos en una hielera llena de pescado y que se le decomisaron a Johnny Rocha, condenado. En tal sentido, en el seguimiento de las diligencias se identificó al líder de la organización criminal y se le detectó vínculos con el extraditable Ronald Joel Carrión, sentenciado en el 2019 en los Estados Unidos y con nexos con el cártel de Sinaloa. Dentro de los aseguramientos existen empresas de mucha tradición en el Atlántico hondureño que fueron utilizadas para inyectarle dinero ilícito y darle apariencia legal. Asimismo, dentro de los allanamientos figura un inmueble que ya había sido afectado en la operación Maremoto, ligado al extraditable Freddy Donaldo Mármol Vallejo. Este es uno de los anuncios justamente de estos allanamientos que está realizando
el Ministerio Público en la Ceiba Atlántida, pero también en algunas zonas de Francisco Morazán. Gracias por continuar informándose con nosotros, y en Noticias Económicas le damos a conocer que con gran expectativa se mantiene la empresa privada con respecto al Fondo Monetario Internacional, mismo que está justamente analizado debido a las consecuencias que podría tener Honduras en cuanto a la revisión del acuerdo con el organismo. No vengan a imponer más impuestos, que no vengan a causar más caos y sobre todo a motivar a que esa ley de justicia tributaria continúe su rumbo. Realmente hemos visto de que Honduras lo que necesita es incentivar la producción nacional, incentivar al hondureño, al sector MIPYME, de que pueda salir adelante y no trayendo temas confrontativos que vienen a alejar la inversión nacional y extranjera. Vimos que el principal objetivo fue promover la ley de justicia tributaria, lo cual no vino a incentivar la inversión, más bien alejó la inversión, y necesitamos traer paz y esperanza al país, y esto no va a ser queriendo crear nuevos impuestos o queriendo desestabilizar a los inversionistas nacionales y extranjeros. Seguimos con las informaciones, establecemos contacto ahora hasta San Pedro Sula con Cintia López. Se encuentra con el analista Benjamín Lavaire, y es que justamente para tratar este tema de esta diferencia de criterios que existe entre las principales autoridades del Consejo Nacional Electoral. Cintia. Así es, en efecto, compañeras en estudio, televidentes de Impacto BTV, nuevamente, pues en este momento me acompaña el abogado Benjamín Lavaire para hablar acerca de ello, porque ya estamos pues cerca a que se dé esta declaratoria oficial de las elecciones primarias, pero vemos aún que hay pues diferencia de criterios entre los concejales. ¿Cómo afecta esto al proceso que se desarrolla, además de el escrutinio especial que también se está llevando a cabo? Bueno, entre otras controversias, la discordancia entre los tres concejales que ha salido a relucir y que no es nada nuevo, públicamente se han expresado muchos de ellos. También el cuestionamiento sobre la credibilidad de estas elecciones, incluso la imputación penal de algunas personas que están implicadas. Esto resta credibilidad, obviamente, sobre todo porque es la antesala a las elecciones generales en el mes de noviembre. Y efectivamente pues mina esta credibilidad que se pueda tener, la poca en decisiones de este tipo que adoptan los concejales. Sin embargo, creemos y tenemos la esperanza de que en lo más inmediato se puedan poner de acuerdo, puedan coordinar, porque son las cabezas visibles que nosotros tenemos a efecto de garantizar este proceso electoral. También los cuestionamientos por parte del Congreso Nacional al nombrar una comisión, la posible interpelación de ellos, incluso hasta una posible destitución. Todo esto pues evidentemente sí afecta para que tengamos un proceso electoral transparente. ¿Qué pasaría si por alguna razón, algún motivo, no se pudiera hacer la declaratoria oficial el 12 de abril? Bueno, habría que ver cuáles son las opciones que tenemos. Sin embargo, yo creo que van a existir esos consensos. Recuerde usted que las tres personas que están ahí, de alguna manera, han sido nombradas por políticos, no lo podemos desconocer. Y evidentemente esto retrasaría la cronología que se tiene por parte del tribunal para ya prepararnos para las elecciones generales. Obviamente que a ninguno de los partidos que están participando, ni a los candidatos presidenciales les conviene. Entiendo yo que en su momento van a tener que jalarle las orejas de cada uno de los partidos a los cuales pues públicamente sabemos que pertenecen cada uno de ellos. Muchísimas gracias al abogado Benjamín Lavaire en torno a pues este análisis que nos brinda sobre la situación actual del Consejo Nacional Electoral, el trabajo que está desarrollando en el escrutinio especial para poder hacer la declaratoria oficial este próximo 12 de abril, pero además de ello, los conflictos que persisten entre los concejales. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal.
Gracias, Cintia. Ahora en otros temas, la Comisión de Presupuesto dio el visto bueno en el Congreso Nacional para nuevos proyectos sobre préstamos. En total serían 4 nuevos proyectos de préstamo que se estarían discutiendo en el Pleno del Congreso. Sin embargo, no se dio más detalles de con qué instituciones y cuáles son los fines. Y analizar varios proyectos de ley que han sido enviados, remitidos por el presidente del Congreso una vez recibidos en el Pleno del Congreso Nacional. Varios de estos proyectos requieren opinión de diferentes secretarías de Estado, Finanzas, el SAR, CIT, etcétera, y vamos a esperar para ello la respuesta. En el caso específico se discutieron 2 proyectos que se consideraron favorables en cuanto a las exoneraciones para la importación de 2 ambulancias de 2 municipios, uno en el departamento de Copán y otro en el departamento del Empira, que van a ser ahora, una vez que se prepare el dictamen, elevados al Pleno del Congreso.